Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes y es nuestra oración que el Señor nos dé bendición a través de su palabra a ustedes y a nosotros también con el tema. Ya vieron ustedes aquí el tema, hacer morir el pecado. Nos parece con frecuencia que esto debería ser una especie de gran empresa que deberíamos emprender dentro de algún tiempo o algunos años. Pero la verdad es que esto es algo que deberíamos hacer a diario, cotidianamente, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, desde que se levanta a las 11 de la mañana hasta que se duerme a las 6 de la tarde, ¿o no? O nomás yo tengo ese horario cómodo. Deberíamos hacerlo de esa manera cotidiana. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Porque la verdad es que el pecado siempre nos acecha y siempre estamos teniendo problemas con esto. Pero lo que frecuentemente nos pasa es que cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en él, siempre buscamos una excusa, o peor todavía, buscamos un culpable para que de esa manera nosotros podamos salir limpios de ese pecado. Le voy a contar una fábula que ilustra muy bien y de diferentes ángulos y puntos de vista qué es lo que nos sucede cuando estamos cayendo en el pecado. Dice la fábula que había una vez un rey sabio y poderoso que gobernaba en la remota ciudad de Guirani y era temido por su poder y amado por su sabiduría. En el corazón de aquella ciudad había un pozo cuya agua era fresca y cristalina, y de ella bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, porque en Guirani no había otro pozo. Una noche, mientras todos dormían, una bruja entró en la ciudad y derramó 7 gotas de un extraño líquido en el pozo y dijo: de ahora en adelante, todo el que beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, salvo el rey y su gran chambelán, todos los habitantes bebieron el agua del pozo y enloquecieron, tal como lo había predicho la bruja. Y durante aquel día, todas las gentes no hacían sino susurrar el uno al otro en las calles estrechas y en las plazas públicas. Y decían: el rey está loco, porque susurraban, ¿no? Que no los fuera a oír el rey. Nuestro rey y su gran chambelán han perdido la razón, decían. Y luego deducían y decían: naturalmente, no podemos ser gobernados por un rey loco, es preciso destronarlo. ¿No le suena medio parecida esta historia con lo que sucedió con Jesús cuando vino? Parece, ¿verdad? Pero vean lo que sucedió con este rey. Aquella noche el rey ordenó que le llevasen un vaso de oro con agua del pozo, y cuando se lo trajeron, bebió copiosamente y dio de beber a su gran chambelán. Y hubo gran regocijo en aquella remota ciudad de Guirani, porque el rey y su gran chambelán habían recobrado la razón. ¿Qué le parece? Qué solución tan salomónica, ¿verdad? Seguramente que hubo gozo ese día, pero no después, no al siguiente y al siguiente, porque ningún pueblo que viva en la locura y la sinrazón puede dar un fruto positivo. Seguramente que este pueblo y su rey comenzaron a vivir en apatía, en injusticia, en inmoralidad, en pecado. Y de ninguna manera se puede ser feliz de esa manera. ¿Tenía opción este rey? Claro que sí. Si usted se fija en la historia, era el único que no estaba engañado con el agua. La bebió porque sabía que él iba a ser transformado. Pero en lugar de buscar una solución para él y para su gente, prefirió tomar el camino fácil. Lo que nos sucede hoy, ¿no? El mundo nos presiona y en lugar de enfrentar el mundo y aún ser pasados por fanáticos o otras cosas, preferimos seguir el mundo. Por ejemplo, el mundo nos dice, cada vez pone a la moda con menos ropa, con menos tela, ¿verdad? Y nosotros, en lugar de decir: no, yo creo que eso no es por ahí, no es para mí, no, decimos: bueno, pues es que, ¿qué hacemos? Así está la moda. O sea, nos vamos con lo que el mundo dice. Este rey tenía opciones, pero no quiso tomarlas, tomó el camino fácil. Usted se puede imaginar a Jesús
si hubiera sido este rey, diciendo, quiero decirles a todos los homosexuales pedirles una disculpa porque a lo largo de todos estos siglos los he condenado por su práctica sexual, pero ahora entiendo que su amor es puro y limpio, así que a partir de ahora no hay ningún problema. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, es más, se pueden casar, pueden adoptar hijos porque es su derecho, pobrecitos ustedes. ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciendo eso? De ninguna manera. O diciendo, tengo mucha pena por todas las mujeres que han muerto por abortos clandestinos, porque en lugar de haber recibido una buena atención médica, así que quiero decirles que a partir de ahora su cuerpo es suyo, tengan relaciones sexuales cuantas veces quieran, con cuantas personas quieran, porque ustedes tienen libre ejercicio sobre su cuerpo. Y cuando se embaracen, esa bola de carne y sangre la pueden desechar en un buen hospital con médicos de alta calidad. ¿Se imaginan ustedes a Jesús diciendo eso? De ninguna manera. Jesús no entraría en ese rol. ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Le voy a mostrar ahora no una fábula, sino una historia real. En Juan 4 leemos que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber. La verdad es que Jesús solo estaba introduciéndose para hablar con ella, porque vea el resto de la historia y lo que sucedió. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío y yo samaritana me pides a mí de beber? Le extrañaba esta pregunta, pero Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer se sorprende y le dice, Señor, ¿de dónde tienes tú agua viva? Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De cuál agua estás bebiendo? ¿Del agua de Jesús o del agua de Huirani? ¿De cuál agua quieres beber? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Quiero dejarte esta pregunta de reflexión por el momento. ¿Las excusas nos absuelven del pecado? Si yo peco y tengo una buena excusa, ¿entonces ya no es pecado? Buenas tardes. Escuché un eco que dijo que no, ¿verdad? Las excusas no nos absuelven de pecado. A veces las buscamos de manera inconsciente, ni siquiera estamos conscientes de que estamos justificando nuestras acciones y buscando excusas y culpables para ellas. Yo veo muchas personas aquí, me incluyo, a veces tenemos historias que conmueven, historias de nuestro pasado que realmente son circunstancias que son muy difíciles, incluso para algunas personas siquiera de contar y de platicar. Han vivido rechazo desde que eran pequeños, fueron abandonados por sus padres, algunos ni siquiera los conocieron, otros fueron maltratados por las personas que se supone debieran de haber cuidado de ellos, algunos más padecieron abuso sexual siendo niños, aún siendo grandes, humillaciones difíciles de soportar, repetidas desde que eran pequeños, y luego llegan a la edad adulta y parece que todas las relaciones siguieran cumpliendo con el mismo patrón de humillación, de maltrato, de abuso, de rechazo. Tenemos en las consejerías mujeres que siguen siendo maltratadas y hombres que siguen siendo humillados. Y son circunstancias realmente muy difíciles para personas de sobrellevar. Cuando nosotros hemos vivido una circunstancia difícil, tenemos un camino que tenemos que seguir, que dice la Escritura, al que ustedes perdonen, yo también, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando nosotros hemos tenido
circunstancias o experiencias difíciles y nosotros no sanamos esa experiencia, entonces viene un gancho a nuestra alma, nuestras emociones quedan ligadas a esa circunstancia o a ese evento y le damos un lugar al diablo para que gane ventaja sobre nosotros. Él es el enemigo de Dios y quiere lastimarnos, quiere robarnos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y de nosotros depende dejarlo hacer su trabajo o no. Pero la verdad es que ser víctima es algo delicioso. A nosotros se nos da como mujeres con mucha más frecuencia, al menos yo lo escucho. Nos sentimos como víctimas de la sociedad si leemos la historia, así vemos ahí, ¿verdad? Es una figura de un hombre supuestamente evolucionando del chango, que ya sabemos que no es cierto, pero eso refleja mucho de la actitud que nosotros a veces tenemos. Tenemos la idea de que hay algo que nos oprime, hay algo que nos hace daño y la verdad es que nos gusta. Yo cuando era recién convertida, gracias a Dios ya no pienso igual, pero cuando estaba recién convertida me encontré con unas palabras de Pablo que dice que ninguno me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y entonces yo dije, esa soy yo he sufrido tanto que nadie me cause molestias. Pero cuando lee uno la historia de Pablo, pues uno se da cuenta que no ha sufrido nada, ¿verdad? Este hombre de veras había tenido unas persecuciones tremendas, pero nos gusta sentirnos víctimas y nos gusta pensar que no hay nadie que ha sufrido como nosotros, que si fuéramos un concurso de dolores nos íbamos a ganar la medalla de oro, porque nadie puede competir con nosotros. Porque eso nos justifica. Es una manera de justificar actitudes incorrectas que nosotros tenemos, como la ira. ¿Verdad? Si usted estuviera casado con la mujer con la que yo tengo, a ver si no se enojaría. Y entonces somos unos chilegüeritos que brincamos con cualquier palabra y qué, ¿verdad? Y todo el mundo nos huye y luego nos sentimos ofendidos. ¿Por qué huyen de mí? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Por qué no me explican? ¿Por qué no me entero de nada? ¿Por qué soy el último con que hablan? Pues porque eres un chile güerito, nadie te puede decir nada. Con eso también justificamos la amargura, la rebelión y la falta de fe. Una mujer me decía, ¿cómo puedo creer en Dios? Mi mamá murió cuando era pequeña, mi esposo también falleció y tengo muchos problemas. Entonces, sus circunstancias, según ella, justificaban su falta de fe, pero desde el momento en que estaba diciendo, ¿cómo puedo creer en Dios? Es que está reconociendo, esa ley escrita en su corazón le dice, hay un Dios, tienes que creer en Él, yo estoy aquí. Pero nos justificamos con eso. También con nuestras circunstancias justificamos el no obedecer, ¿verdad? Mi esposo es bien malo, no tengo por qué sujetarme a él. El gobierno es malo, ¿por qué voy a orar por Calderón? ¿Por qué voy a orar por los partidos? No son de confianza. Y el presidente municipal, si yo conozco su casa, y entonces comenzamos a justificar nuestra desobediencia como si Dios mandara que nosotros lo respetemos por las circunstancias de ellos. Nos manda a respetarlos independientemente de eso, pero no nos gusta. El alcoholismo, la pornografía, adicciones a las que ahora les cambiamos de nombre y ahora se llaman problemas de salud. Si es una adicción, de alguna forma yo tengo que hacer algo con ella, pero si es un problema de salud está fuera de mí. Yo soy un alcohólico. Un hombre me decía en una ocasión, pues ahí dice la Biblia, licor para los de amargado ánimo, y yo soy muy amargado. Entonces, hasta bíblicos se vuelven con tal de justificar sus propias conductas incorrectas. Entonces, que si es una enfermedad, yo no soy culpable, me voy a colgar un letrero como los que andan en el semáforo, yo soy libre de drogas, yo ya no soy adicto. Pero ese letrero lo que dice es que tienes que portarte bien conmigo, porque acuérdate que soy un enfermo y tú puedes hacer que yo regrese a ese lugar. Al pecado nos gusta cambiarle de nombre. No nos gusta llamarlo por su nombre porque suena feo, ¿verdad? La Biblia dice que el borracho y el lascivo no van a heredar el reino de Dios, entonces es un adicto, porque pecado se oye feo, borracho también. Y le cambio el nombre
y entonces me siento menos mal. Así ahora tenemos que el bebito, el hijo de su mamá, ya no se llama bebé, ahora se llama producto de la concepción. Y así si lo asesino, no voy a tener problemas. Y lo escuchamos en la televisión, dicen los del grupo Provida, el bebito, no, es un feto, es un producto, no tiene nombre, no tiene personalidad, y así me siento menos culpable. A la homosexualidad se le llama secuela. Es la secuela del maltrato de los padres, de una mala figura paterna, de un abandono, de una mala figura de hombre y mujer. Y entonces es una secuela. Y lo que nosotros buscamos con estos nombrecitos que nosotros nos inventamos es acallar la conciencia. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y nosotros queremos acallar ese espíritu y decir realmente no es pecado. Y todo este movimiento pro-gay que estamos viendo es en realidad el deseo enorme que tienen estas personas de acallar su propia conciencia. Quieren que nosotros estemos de acuerdo con ellos para dejar de sentirse culpables, porque el Espíritu Santo, porque Dios quiere que toda la gente sea salva y que todos lleguen a su conocimiento. Entonces les dice, arrepiéntete, arrepiéntete, y ellos no quieren. Si no, explíqueme usted cómo el mismo evento produce secuelas que son completamente opuestas. Un niño abusado sexualmente tiene como secuela la promiscuidad o la apatía. ¿Cómo el mismo evento puede producir en uno promiscuidad y en otro apatía? ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Las circunstancias peculiares son explicaciones de ciertas conductas y comportamientos, pero una explicación es diferente a una justificación. Yo puedo explicar una conducta, pero no puedo justificarla por hechos anteriores. Entonces la gente dice que si hay una explicación, entonces Dios es injusto. Dios es injusto porque juzga cosas que son secuelas de conductas, de pecados de otras personas que a nosotros nos afectaron. Yo estoy resentida con mi esposo y entonces la culpa es de él. Yo no puedo enfrentar esto porque Dios se equivocó, me está mandando a hacer algo que no puedo. Job estaba sufriendo mucho y en su sufrimiento estaba reclamándole a Dios y estaba diciendo que Dios era injusto, lo dijo. Y entonces Dios habla con él y le dice, a ver, ven a cuenta conmigo. ¿Realmente estás diciendo eso? Piensa bien lo que dices, piensa bien. Y le dice, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? Nos vamos a poner con el dueño de todo el universo a condenarlo a él para justificar nuestras conductas y nuestras actitudes. ¿Es eso lo que nosotros estamos haciendo y es lo que queremos? Las circunstancias peculiares son, como dice la Escritura, el crisol prueba la plata. Nosotros somos probados de qué material estamos hechos cuando somos puestos en el fuego. Y Dios no miente, dice en Santiago, que nosotros pecamos de nuestras propias concupiscencias. Y concupiscencia es un deseo desordenado. ¿Por qué uno se hizo promiscuo y el otro apático? Porque dentro de su concupiscencia, en el promiscuo había lascivia. Y ese evento lo único que hizo fue abrirle una puerta, porque no sanó, para que eso diera lugar al diablo y él cediera a la tentación. Le dio permiso. Vea, mi papá me maltrataba, pues ahora soy borracho. ¿No? Y al otro que tenía como problema el rencor, entonces le dio por la apatía, porque su problema era el rencor y su justificación es ese evento. Entonces nosotros buscamos justificaciones a nuestros actos con ese tipo de cosas. Y cuando yo hablo estas cosas con las mujeres en la consejería, entonces dice, pues que Dios cambie mi corazón.
Yo le he orado una y otra vez porque me quite este vicio y no lo hace. Yo no sé por qué no me responde, qué es lo que tengo mal. Y cuando nosotros hacemos esa pregunta, lo que realmente nosotros estamos diciendo es que Dios lo tiene que hacer porque yo no pienso hacer absolutamente nada, ¿verdad? Dios tiene que hacer algo porque yo no lo quiero hacer. No tengo ganas de hacerlo. Nuestras conductas tienen ganancias secundarias. Al berrinchudo nadie lo toca, ¿verdad? No le pidas esto porque va a ser un berrinche, pues sigo haciendo berrinches. Lo que Dios hará, porque Dios hace por nosotros muchas cosas, es ayudarnos a nosotros en nuestra debilidad para que nosotros podamos hacerlo. Y nos da de su Espíritu Santo. El mejor regalo que nosotros podemos recibir, aparte de la salvación estando aquí en la tierra, dice, es el poder que Dios nos da. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que yo tengo que hacer la parte que a mí me corresponde porque tengo libre albedrío. Y en el momento en que Dios lo hiciera por mí, entonces ya no sería libre albedrío, ya no sería mi voluntad, estaría haciendo, y tengo que hacerlo, tengo que hacer la voluntad de Dios, pero libremente. No soy un títere, Dios me dio libre albedrío. Cuando Dios le entrega al pueblo de Israel su tierra, como nos la da a nosotros, las promesas de Dios son la tierra prometida. Le dice, yo te daré la cerviz de todos tus enemigos. En el Nuevo Testamento dice, te doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada te va a dañar, nada. Pondré en tus manos a los moradores de la tierra, pero luego dice lo que dice, y tú los echarás fuera. Te estoy dando las herramientas para que lo hagas, entonces a ti te corresponde hacerlo. Esa es la parte que a nosotros nos toca, por medio del poder, del amor de Dios y del dominio propio, sacar adelante todas esas circunstancias que nos ataron porque nosotros le dimos lugar al diablo, sacarlas fuera. Tenemos que orar, pero también tenemos que actuar. Dice en Efesios, el que hurtaba, o sea que el que pecaba, lo que sea, ya no lo haga más. Ahora tenemos que ir a hacer lo bueno, ¿verdad? Tenemos que ir a avanzar el reino de luz en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, y todos esos pretextos que nosotros teníamos, pues dejarlos atrás. Amén. En una ocasión nos contó una pareja que estaban orando ellos dos y estaban en el punto más álgico de su oración, y entonces dice él, Señor, y en tu nombre hollamos serpientes y escaleras. Y luego se quedaron los dos muy serios y se soltaron riendo de lo que habían dicho. Entonces tengan mucho cuidado con lo que anda echando fuera, ¿eh? Charles Finney, un evangelista y un gran predicador del siglo XIX en Estados Unidos, dijo esto: toda excusa por el pecado condena a Dios. Y estos son sus argumentos. Él dijo, nada puede ser pecado si es que hay una excusa que lo justifique. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo trabajo en un mercado y entonces todos los días que salgo del mercado me llevo un poquito de bolonia y unos panecitos. Pues me los robo, pues. Y entonces alguien se da cuenta y me dice, oye, ¿te estás robando eso? ¿Eso es pecado? Y yo le digo, no, pero espérate tantito, es que yo gano muy poquito en este mercado, y si yo no me llevo esto para mis hijos, se me morirían de hambre. ¿A ti te gustaría ver morir de hambre a tus hijos? Y entonces el otro dice, ah, no, pues entonces no hay ningún problema, no, pues síguele. Es una justificación para el pecado. El robo es pecado, pero si hay una justificación, entonces deja de ser pecado. Y la verdad es que para todos y cada uno de los pecados que tenemos una justificación, y entonces el pecado no existe. Pero será así, porque Dios condena todo pecado y no admite la menor excusa. No hay ni
pecado ni grande ni pequeño que tenga excusa ni grande ni pequeña para que diga a alguien, ah, no, entonces síguele, no, estás bien justificado. Así que si Dios no permite ninguna excusa por el pecado, entonces hay dos posibilidades. O realmente no existen las excusas y estamos pecando, o Dios está equivocado, porque sí existen las excusas. Charles Finney concluye diciendo, en consecuencia, si las excusas existen, toda excusa por el pecado le echa la culpa a Dios y virtualmente le acusa de tiranía. ¿Verdad que no suena lógico esto? ¿Verdad que cualquier excusa que haya tenido usted hasta hoy por el pecado no es posible que sea una excusa real? Vamos a continuar con algunas de las excusas más comunes que tenemos para pecar. Una de ellas es la incapacidad. Es un concepto muy general que se aplica a muchas situaciones. Es como si nosotros dijéramos, no puedo hacer lo que Dios me pide. Ahora, esto no lo decimos necesariamente con palabras. Esto es algo que actuamos o es algo que sentimos y lo llevamos a la práctica. Pero cuando decimos o sentimos esto, lo que realmente estamos diciendo es, Dios me pide lo que Él sabe que yo no puedo hacer. Por lo tanto, Dios no tiene excusa. Es Él el que no tiene excusa de estarme exigiendo. Él es culpable, no yo. Porque pues yo no puedo hacer lo que Dios me pide. ¿Será así? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice en 1 de Juan 5 que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué significa gravoso? Significa pesado, difícil de cumplir, significa una sobrecarga. Y la Escritura dice que no son gravosos. Y la Escritura no miente. ¿Hay que pagar algo por el pecado? ¿Por evitar pecar? Claro que sí, hay una carga, pero la Escritura dice en Mateo 11, y Jesús mismo lo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si tú dices, no, es que tú no sabes lo que yo tengo que vivir con este pecado. Ah, bueno, ok, entonces tú tienes razón, Jesús se equivoca. Jesús está exagerando cuando dice que su carga es liviana y su yugo fácil. Tú tienes razón y Él no. ¿Será así? ¿Verdad que no es así? Una muy actual, tengo falta de tiempo. Trabajo 14, 16 horas diarias y la verdad es que no tengo tiempo. Dios, por favor, es que no tengo tiempo de atenderte. Hasta le decimos, por favor. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Dios, eres injusto. Sabes que no tengo tiempo. No me castigues, porque además tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de que vivamos crisis, de que tengamos que trabajar tantas horas, y entonces ya nos limpiamos nosotros. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en toda la Escritura? En todo su mensaje. Una sola cosa. Dios te dice, dame tu corazón. Es todo lo que te pide. Dame tu corazón. ¿Cuánto te tomaría hacer esto? Ve lo que dice Colosenses 3. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Así que, ¿estás trabajando 14 horas diarias? Deja de hacerlo ya para ti, o tu familia y los que te rodean. Comienza a hacerlo para Dios. Y no te confundas, no estoy diciendo que dejes tu trabajo y que te vengas a la iglesia a servir y que no te paguen nada y porque hay que trabajar para Dios. No, estoy diciendo que hagas lo mismo, pero ahora digas, esto, Señor, lo hago para ti. Y como yo sé que ya le está sonando a chiste mexicano donde ese ingenioso que siempre sale ganando, burlando a los demás, no estamos burlando a nadie. Si usted le entrega su corazón y su trabajo a Dios, entonces ahora va a dejar de robar si está haciendo ese robo hormiga, como el que le comentaba hace rato. Va a respetar a sus jefes, no importa que no opinen igual que usted. Va a tener una buena relación con sus compañeros.
porque eso es justo delante de Dios. Va a ser productivo en su trabajo porque ahora va a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Se da usted cuenta cómo haciendo lo mismo y entregándolo a Dios, usted puede obtener un fruto y una bendición de Dios? Eso es lo que Dios le pide. En ninguna parte de la Escritura dice, amarás a Dios con el poder de un ángel. Lo único que dice es, amarás a Dios con todo tu corazón. Eso sí, con todo, pero lo que tú tengas. ¿Tienes un corazonzote? Pues con todo tu corazonzote. ¿Tienes un corazoncito? Pues con todo tu corazoncito. Dios no te pide más de lo que tú puedes dar. Así que esto de la falta de tiempo no es una excusa para pecar. Otra excusa muy socorrida es la naturaleza pecaminosa. Decimos, yo sé que cometo pecados. Uy, qué honesto, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué hago? La carne es débil, decimos. Y ya, con eso nos justificamos para seguir pecando. Lo que realmente estamos diciendo, tal vez no con palabras, es, yo no tengo la culpa que Dios me haya hecho así. Él me debe aceptar como soy. Yo he escuchado hombres decir, pues si Dios fue el que puso esta sexualidad y este deseo en mí, pues ¿por qué no lo voy a usar? ¿Será eso justificación? O sea, yo no tengo la culpa, Dios tiene la culpa. Pero esta declaración niega el poder transformador de Dios. Y si nosotros lo permitimos, Dios nos puede transformar. Esta declaración niega el libre albedrío. Es decir, tú puedes decidir, pero estás diciendo que no hay manera porque Dios te hizo así. O sea, ¿eres un títere de Dios? Donde no hay manera de que tú tomes una decisión. No es así. Esta declaración niega la efectividad de la cruz. Es como si tú dijeras, sí, ya sé que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre por mí, ya sé todo eso, lo he escuchado muchas veces aquí, pero ¿qué quieres? Tengo una naturaleza caída. Eso es lo que estamos diciendo. Y finalmente, estamos haciendo del pecado un poder mayor que Dios. Qué aberrante se escucha todo esto. ¿Podremos seguir pecando y apelar a que tenemos una naturaleza caída y pecaminosa? Usted lo decide. Pablo entendía muy bien esto del pecado. El pecado es algo que nos va a acompañar todos los días por el resto de su vida. Por lo tanto, tenemos que luchar con el pecado y hacerlo morir todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, hasta que nos muramos, porque solamente cuando estemos con el Señor vamos a ser 100% libres de este azote y esta tentación que es el pecado. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a muchos nos encanta quedarnos aquí y decir, sí es cierto, ¿quién nos irá a librar algún día? Pero él mismo, Pablo dice, gracias yo doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hoy Jesucristo te puede ayudar a liberarte del pecado. Y el último que quiero mostrarles es que no puedo creer. Hay gente que no quiere creer en Dios y hay cristianos que se han vuelto al mundo diciendo, no, es que la verdad, no sé, pero no puedo creer que Jesús es Dios, es más, ni siquiera que existe. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? Bueno, Charles Finney dice, lo traduce de esta manera. Charles Finney dice, ¿quieres decir tú, hombre, que no puedes creer en un Dios infinitamente veraz, pero sí crees en lo que dice tu prójimo? A mí me sucede con la debida proporción algo muy similar a esto. Un paciente va conmigo y yo le digo, tómese esta pastilla y necesito verlo en tanto tiempo. Regresa al tanto tiempo, le insisto, esto me sucede con frecuencia. Regresa al tanto tiempo, veo que no mejoró y le pregunto yo, todo extrañado, oiga, ¿se tomó la pastilla? Y entonces me dice, muy honestamente, no. Ah, caray, ¿y por qué no se la tomó? Ah, es que me dijeron que me podía hacer daño. Oh, oiga, ¿y quién le dijo eso? Ah, mi cuñada.
¿Y su cuñada es médico? No, ella nada más trabaja en su casa y vende joyería. Oh, ¿qué le parece? Porque yo estudié 9 años para ser hematólogo, aparte de la prepa y la secundaria y la primaria y el kinder y todo lo que usted quiera. Y esa persona no estudió nada, pero ella le dijo que no le podía hacer daño. ¿Qué le parece? Quiere decir que no puedes creer en un Dios infinitamente veraz, pero sí crees en los filósofos y toda esa gente que tiene doctrinas extrañas y que son hombres. Eso es lo que está diciendo Charles Finney. ¿Quieres decir que Dios te pide que creas cosas imposibles o tan repulsivas para la razón que no puedes aceptarlas? ¿Algo así te ha pedido Dios? ¿Alguna vez Dios te ha dicho, para que puedas ser salvo, necesitas matar a tu hijo también igual que yo? ¿O matar gente allá afuera? ¿O te ha pedido algo así de corrupto? Yo creo que no. Lo único que te ha dicho, dame tu corazón, alíate conmigo, yo te voy a limpiar. Lo que en realidad estás diciendo es que no te quieres arrepentir. Esa persona dice, no me quiero arrepentir. No siento culpa por haberle faltado a Dios. ¿Cuál pecado? ¿Qué es eso? No quiero decidir apartarme en realidad de ese pecado. Me gusta y lo voy a seguir practicando. Adelante. ¿Qué dice Dios? En Romanos 1 leemos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Pero a quién? Al que cree. Y si crees, vas a abandonar el pecado. Y si no crees, vas a seguir sin el poder de salvación. En el mismo capítulo 1, dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es curioso, pero entre más ateos es, o entre más alejados estamos de Dios, más divinizamos al hombre y al humanismo, y más nos apegamos a falsas doctrinas y filosofías. Así que, volvemos al título inicial. Tenemos pues que hacer morir el pecado. ¿Por qué? Porque no hay excusa para el pecado. Nuestro mensaje hoy es, olvídate de tus excusas. Mejor comienza a trabajar para deshacer el pecado. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso de terrenal? Pecado. Y ahí nos da una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, etc. Así que yo le voy a hablar bien sencillito y bien rápido de 3 estrategias que usted puede seguir para hacer morir el pecado todos los días en su vida. La primera estrategia la encontramos en Romanos 8:13. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la primera estrategia es que lo hacemos nosotros, sí, pero bajo la fortaleza, el poder y la dirección del Espíritu Santo. ¿Puedes hacerlo tú solo? No, no tienes el poder, no tienes el deseo, no tienes la habilidad. ¿Lo puede hacer Dios solo? Sí, pero no quiere. Ese no es su plan, esa no es la manera, no quiere títeres, quiere que tú te decidas. Entonces, juntos, tú y Dios, es una mancuerna fabulosa para vencer el pecado. Pero necesitamos convicción de que necesitamos vencer el pecado. Ahora, ¿qué es esa convicción? Porque a mí es una palabra que me encanta. El diccionario dice, convicción significa convencimiento. Significa una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Trata de imaginarse un chicle pegado en el zapato en agosto. Porque no en diciembre se lo quita fácil. Pise una horita ahí en la calle, quíteselo. Esa es una convicción. Y yo agregaría idea deportista también, porque ¿cuántas mujeres hay aquí que están convencidas que las Chivas son el mejor equipo de fútbol de México? ¿Y cuántas mujeres hay que creen que es el América? Porque los hombres no, esas cosas no les gustan. Pero son convicciones irrelevantes. Mejor sigamos hablando de la convicción para hacer morir el pecado. ¿De qué tenemos que estar convencidos? Primero, de que tenemos pecado personal. A veces escuchamos decir, oye,
arrepiéntete de tu pecado. Y dice uno, sinceramente dice uno, sí, pero tráelos a la memoria, a ver si, en los últimos 10 años, creo que una vez le dije tontita a mi esposa. Y ya, ese es todo el pecado que tiene. ¿Qué le parece? Cuando estamos pecando antes y después de cada comida, necesitamos convicción de pecado. Que usted sepa exactamente qué estamos cometiendo. Necesita convicción de arrepentimiento. Generalmente vemos el pecado desde la perspectiva de pequé, fracasé. Pequé es que volví a caer. Y en el mejor de los casos le fallé a Dios. Sí, todo eso es pecado. Todo eso significa el pecado. Pero no en primer lugar. En la historia del hijo pródigo, cuando llega con el padre, le dice: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ese es el orden. El pecado ofende a Dios. Y cuando escuchamos que ofende a Dios, entonces otra vez le hacemos humano a Dios y nos imaginamos que cuando pecamos Dios cruza los brazos y frunce el ceño y hace una mueca y nos voltea la cara y quién sabe cuánto tiempo irá a estar enojado con nosotros. Fíjese que no es así. Si usted peca, está ofendiendo a Dios, pero si Dios ve una convicción de arrepentimiento en su corazón, va a ser el primero en correr a ayudarle a usted para sanar ese pecado en su vida. Necesitamos convicción en cuanto a ese deseo cotidiano de la santidad. Santidad no es más que alejarnos del pecado y consagrarnos a Dios. Eso es santidad. Para tener convicción necesitamos la palabra de Dios. Yo le decía, ni psicólogos, ni corrientes filosóficas de ningún tipo. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Vea usted este proceso. En Romanos 12 dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hemos estado habituados a vivir tanto tiempo en cierta forma que implica pecado, y queremos que Dios nos haga un cambio automático de ser. No va a funcionar así. Cambie su manera de pensar para que pueda cambiar esa manera de vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo le insisto, no va a ser leyendo a Paulo Coelho, ni a filosofías, ni a corrientes psicológicas para mejorar, para superarnos personalmente, porque todo eso viene del hombre y el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca nunca. Así que Jesús mismo nos dice en Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vea usted que hay dos acciones aquí: tener sus mandamientos y guardar. Pero la palabra guardar viene en el original griego. Esta palabra no significa meter en un cajón, significa poner en práctica, significa hacerlo con precisión, significa cumplir el mandamiento. A eso se refiere. Entonces no se trata de tener una Biblia preciosa con grabados de oro guardada en un lugar o expuesta en un lugar. ¿Cómo lo hacemos? El Salmo 119 nos da la pauta. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Imagínense que tiene usted un aparato eléctrico muy importante para su vida cotidiana, pero gasta mucha energía y usa baterías. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, yo compraría un montón de baterías y luego las pondría en el cajón, y cada vez que se me acaban las baterías o necesito energía, voy y tomo una. Entonces abro el cajón, tomo una batería. ¿Qué pasaría si no tengo baterías en el cajón? Pues se me va a acabar la del aparato y cuando vaya al cajón no hay manera de resolver mi problema porque no tengo nada ahí. Su corazón es su cajón. Llénelo de energía, llénelo de, no estoy hablando de nueva era, estoy hablando de la palabra de Dios. Llénelo de textos. Mi esposa y yo, alguien nos pasó un tip por ahí hace muchos años, y entonces en tarjetones escribíamos versículos que eran significativos para nuestra vida. Y entonces los traíamos en la bolsa. Yo llegaba a un semáforo y sacaba el texto y lo leía, y luego cerraba los ojos y trataba de repetirlo de memoria. Y seguramente cuando se ponía verde el semáforo, luego los pitazos, ¿verdad? Así que lo guardaba y luego otro semáforo y volvía a sacar otro cartón y lo leía y trataba de memorizarlo. Y de esa manera metimos muchos textos
a nuestro corazón. Así que cuando hay una urgencia cotidiana, espiritual, donde necesito la fortaleza de Dios, rápido abro el cajón de mi corazón y saco el texto que necesito de ahí. Pero un hombre fue a consejería conmigo hace poco tiempo y le digo, vamos a abre tu Biblia en este texto, en un evangelio. Y ¿sabe una cosa? No sabía dónde estaban los evangelios. O sea, ni siquiera lee su Biblia, mucho menos se aprende textos de memoria. Entonces, ¿cómo va a hacer uso de su palabra así? Yo tengo el problema, sin ser codo, de que me es muy difícil dar dinero en los semáforos, excepto por los ancianos. Yo veo a alguien y digo, pues que trabaje. ¿Será que a mí me costó tanto? Pero entonces un día estaba leyendo la Biblia y dije, Dios mío, ¿por qué él abría aquí? Decía, al que te pida, dale. Sí. ¿Y sabe qué? Lo estoy haciendo. Me está costando, me está doliendo, porque tengo el prejuicio de que, ¿por qué no trabaja como yo trabajo? Pero lo estoy haciendo, porque no dice al que te pide y sea pobre o enfermo o anciano, al que te pida, dale. Días después yo fui con Hugo, pero no le dije que Dios me había hablado a mí. Yo fui con Hugo y le dije, fíjate Hugo, lo que dice la Biblia, al que te pida, dale. Y a partir de ahí, Hugo nomás termina la reunión y se para en la puerta y a todo el que le pide le da $100. Así que ahorita que termine la reunión, usted nomás vaya y pida. Y si no alcanzó, puede ir a su casa, ahí se los da. Segunda estrategia, ya vamos a terminar. Segunda estrategia la encontramos en Hebreos 5. Dice que necesitamos tener los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Es que no todo es tan sencillo como mataste, pues matar es pecado, robar es pecado. No, a veces como que no es muy claro qué es correcto y qué no es correcto, qué es bueno y qué es malo. Entonces necesitamos discernir. Y yo le voy a dar, en 3 textos de Primera de Corintios, le voy a dar 4 preguntas que usted puede hacerse cada vez que quiera hacer algo para saber si es bueno o es malo. Vea, la primera pregunta surge de Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Entonces, usted quiere hacer algo, usted dice, ¿esto que quiero hacer es útil? ¿Es útil físicamente o espiritualmente o mentalmente? Si la respuesta es sí, bueno, vamos por buen camino. La siguiente pregunta en el mismo texto, dice el texto, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces usted se pregunta, ¿eso que quiero hacer me somete a su poder? Es decir, ¿estoy cayendo o estoy viviendo una adicción o en un mal hábito que me está dominando? Esto debe preguntarse usted y usted resolverlo. Tercer pregunta en Corintios 8, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Así que a lo mejor eso que usted quiere hacer le es útil, no lo somete a su poder, pero está hiriendo a otra persona. Entonces eso es suficiente para que usted se detenga. La cuarta pregunta dice en Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente, ¿eso que quiero hacer glorifica a Dios? Porque si la respuesta es no, entonces ¿valdrá la pena hacerlo? ¿Será realmente bueno eso que quiero hacer? Hágase estas 4 preguntas, vea que están fundamentadas en la Escritura y usted va a tener una manera mejor todavía de discernir entre el bien y el mal. Y la tercera estrategia la encontramos en Romanos 14, en todo el capítulo de Romanos 14. La estrategia es respetar las convicciones de otros. Porque aquí todavía el pecado puede ser más sutil. Ya no es una manera de pecar directa, sino más bien indirecta. Me va a entender mejor ahorita que le explique esto. Romanos 14 podemos sacar 3 principios generales para respetar las convicciones de otro. Primero, en los versos 1 al 4,
no juzgar a quienes tienen convicciones diferentes a las nuestras. Una cosa es un punto doctrinal como por ejemplo, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Eso es un punto doctrinal básico. Jesús es Dios para nosotros. Y si alguien dice, Jesús no es Dios, bueno, yo respeto a la persona, pero no su doctrina, de ninguna manera. Yo no puedo decir, Él está bien y yo también. No, de ninguna manera, la Biblia no dice eso. Pero por ejemplo, los adventistas dicen que se debe guardar el sábado, y ellos guardan el sábado. Nosotros no, nosotros guardamos el domingo. Este punto se debe aplicar respetando nosotros, pues que ellos guarden el sábado. ¿Cuál es el problema? No están pecando. Y nosotros guardamos el domingo y esperamos ese mismo respeto. Pero partiendo de esta premisa hubo grupos que dijeron, no, momento, si ustedes no guardan el sábado están pecando. Entonces ya no están respetando una convicción que no es doctrinal. Y todavía hubo más, hubo quien cayó en el sectarismo diciendo, no solamente deben guardar el sábado, sino si no pertenecen a nuestro grupo, ustedes no pueden ser salvos. Entonces aquí no habría ningún cristiano, porque según ellos hay que pertenecer a su religión. Entonces estamos cayendo en el pecado de soberbia y de falsedad. Queda claro este punto, ¿verdad? El siguiente punto en el versículo 5 al 8. Nuestra convicción debe ser para el Señor, con el deseo de ser obedientes a Dios. Si yo tengo una convicción personal es para obedecer a Dios, no para pretender que soy mejor que los demás. Los judíos mesiánicos comenzaron muy bien, porque un judío que practica el judaísmo no cree que Jesucristo es ese Mesías que ellos están esperando, no creen que Él es Dios. Y el judío mesiánico se le llama aquel que siendo judío y practicando el judaísmo, ahora acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Qué bonito, ¿verdad? Pero de ese grupo ya surgieron grupos que ahora dicen que ser judío mesiánico es lo mejor que puede haber y que todo mundo debería ser así. Y a la persona que quiere entrar a su grupo le buscan y le rebuscan para hacerlo judío a fuerzas. Me refiero al linaje, a genes, ¿no? Y a todo mundo le encuentran de qué línea viene a ser judío. Pero entonces ya no lo están haciendo para obedecer a Dios, sino lo están haciendo para ser mejores que otros, porque ser judío es mejor, dicen ellos. Y el tercer punto lo vemos en el verso 23, dice, cualquiera que sea nuestra convicción, debemos mantenernos fieles a ella, porque obrar en contra es pecado. Si hay alguien aquí que le condena a ver la televisión, pues para esta persona es pecado. Y si ve la televisión por la razón que sea, está pecando dentro de su convicción. Eso es lo que, no me crea a mí, lea por favor capítulo 14 y verso 23. Entonces, la persona que tenga una convicción de algo respecto a Dios, respete su convicción y hágala congruente con Dios, porque lo está haciendo para Dios, no para apantallar a nadie más. Termino con este texto. En Mateo 24 es Jesús mismo hablando y dice él, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo hoy en todo el mundo y con mucha fuerza. Pero luego también dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y gracias a Dios que esto también está sucediendo hoy en todo el mundo y salvando mucha gente. Que seamos nosotros también dentro de ese grupo. ¿Qué le parece? Que el Señor los bendiga. Y amado por su sabiduría. En el corazón de aquella ciudad había un pozo cuya agua era fresca y cristalina, y de ella bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, porque en Guirani no había otro pozo. Una noche, mientras todos dormían, una bruja entró en la ciudad y derramó 7 gotas de un extraño líquido en el pozo y dijo, de ahora en adelante, todo el que beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, salvo el rey y su gran chambelán,
todos los habitantes bebieron el agua del pozo y enloquecieron, tal como lo había predicho la bruja. Y durante aquel día, todas las gentes no hacían sino susurrar el uno al otro en las calles estrechas y en las plazas públicas. Decían, el rey está loco, porque susurraban, ¿no? Que no los fuera a oír el rey. Nuestro rey y su gran chambelán han perdido la razón, decían. Y luego deducían y decían, naturalmente, no podemos ser gobernados por un rey loco, es preciso destronarlo. ¿No le suena medio parecida esta historia con lo que sucedió con Jesús cuando vino? Parece, ¿verdad? Pero vean lo que sucedió con este rey. Aquella noche el rey ordenó que le llevasen un vaso de oro con agua del pozo, y cuando se lo trajeron, bebió copiosamente y dio de beber a su gran chambelán. Y hubo gran regocijo en aquella remota ciudad de Huirani, porque el rey y su gran chambelán han un problema, hombres con hombres, mujeres con mujeres, es más, se pueden casar, pueden adoptar hijos porque es su derecho, pobrecitos ustedes. ¿Ustedes se imaginan a Jesús diciendo eso? De ninguna manera. O diciendo, tengo mucha pena por todas las mujeres que han muerto por abortos clandestinos, porque en lugar de haber recibido una buena atención médica, así que quiero decirles que a partir de ahora su cuerpo es suyo, tengan relaciones sexuales cuantas veces quieran, con cuantas personas quieran, porque ustedes tienen libre ejercicio sobre su cuerpo. Y cuando se embaracen, esa bola de carne y sangre la pueden desechar en un buen hospital con médicos de alta calidad. ¿Se imaginan ustedes a Jesús diciendo eso? De ninguna manera. Jesús no entraría en ese rol. ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Le voy a mostrar ahora no una fábula, sino una historia real. En Juan 4 leemos que vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber. La verdad es que Jesús solo estaba introduciéndose para hablar con ella, porque vea el resto de la historia y lo que sucedió. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides a mí de beber? Le extrañaba esta pregunta. Pero Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer se sorprende y le dice, Señor, ¿de dónde tienes tú agua viva? Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener. Habían recobrado la razón. ¿Qué le parece? Qué solución tan salomónica, ¿verdad? Seguramente que hubo gozo ese día, pero no después, no al siguiente y al siguiente, porque ningún pueblo que viva en la locura y la sinrazón puede dar un fruto positivo. Seguramente que este pueblo y su rey comenzaron a vivir en apatía, en injusticia, en inmoralidad, en pecado. Y de ninguna manera se puede ser feliz de esa manera. ¿Tenía opción este rey? Claro que sí. Si usted se fija en la historia, era el único que no estaba engañado con el agua. La bebió porque sabía que él iba a ser transformado. Pero en lugar de buscar una solución para él y para su gente, prefirió tomar el camino fácil. Lo que nos sucede hoy, ¿no? El mundo nos presiona y en lugar de enfrentar el mundo y aún ser pasados por fanáticos o otras cosas, preferimos seguir el mundo. Por ejemplo, el mundo nos dice, cada vez pone a la moda con menos ropa, con menos tela, ¿verdad? Y nosotros, en lugar de decir, no, yo creo que eso no es por ahí, no es para mí, no, decimos, bueno, pues es que, ¿qué hacemos? Así está la moda. O sea, nos vamos con lo que el mundo dice. Este rey tenía opciones, pero no quiso tomarlas, tomó el camino fácil. Usted se puede imaginar a Jesús, si hubiera sido este rey, diciendo, quiero decirles a todos los homosexuales, pedirles una disculpa porque a lo largo de todos estos siglos los he condenado por su práctica sexual, pero ahora entiendo que su amor es puro y limpio, así que a partir de ahora no hay ningún sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna. ¿De cuál agua estás bebiendo? ¿Del agua de Jesús o del agua de Guirani? ¿De cuál agua quieres beber? La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Quiero dejarte esta pregunta de reflexión por el momento. ¿Las excusas nos absuelven del pecado? Si yo peco y tengo una buena excusa, ¿entonces ya no es pecado? Buenas tardes. Escuché un eco que dijo que no, ¿verdad? Las excusas no nos absuelven de pecado. A veces las buscamos de manera inconsciente, ni siquiera estamos conscientes de que estamos justificando nuestras acciones y buscando excusas y culpables para ellas. Yo veo muchas personas aquí, me incluyo, a veces tenemos historias que conmueven, historias de nuestro pasado que realmente son circunstancias que son muy difíciles, incluso para algunas personas siquiera de contar y de platicar. Han vivido rechazo desde que eran pequeños, fueron abandonados por sus padres, algunos ni siquiera los conocieron. Otros fueron maltratados por las personas que se supone debieran de haber cuidado de ellos. Algunos más padecieron abuso sexual siendo niños aún. Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes y es nuestra oración que el Señor nos dé bendición a través de su palabra a ustedes y a nosotros también con el tema. Ya vieron ustedes aquí el tema: hacer morir el pecado. Nos parece con frecuencia que esto debería ser una especie de gran empresa que deberíamos emprender dentro de algún tiempo o algunos años. Pero la verdad es que esto es algo que deberíamos hacer a diario, cotidianamente, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, desde que se levanta a las 11 de la mañana hasta que se duerme a las 6 de la tarde, ¿o no? O nomás yo tengo ese horario cómodo. Deberíamos hacerlo de esa manera cotidiana. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Porque la verdad es que el pecado siempre nos acecha y siempre estamos teniendo problemas con esto. Pero lo que frecuentemente nos pasa es que cuando nos damos cuenta que estamos cayendo en él, siempre buscamos una excusa, o peor todavía, buscamos un culpable para que de esa manera nosotros podamos salir limpios de ese pecado. Le voy a contar una fábula que ilustra muy bien y de diferentes ángulos y puntos de vista qué es lo que nos sucede cuando estamos cayendo en el pecado. Dice la fábula que había una vez un rey sabio y poderoso que gobernaba en la remota ciudad de Guirani y era temido por su poder